Efectivamente, estamos estudiando del Salmo 23, estamos en el versículo 3, que dice, en la parte que dice, confortará mi alma, y estamos hablando cómo esta palabra confortar significa también restaurar, y nos da la idea de cómo Dios nos restaura el alma que muchas veces empieza a sufrir. Y de aquí, de esta porción de este texto, empezamos a hablar de cómo Dios restaura y vimos la vida o vimos un episodio de la vida del rey David. Pero no lo terminamos la semana pasada, así que hoy continuamos y efectivamente hablamos de David, pero el pasaje donde nos quedamos, ¿no se acuerdan? ¿O sí se acuerdan? Fue en el Salmo 51, que es el salmo, hermanos, que escribe David después de que es visitado por Natán, y Natán le hace ver a David del pecado que él había cometido. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí, hermanos? No voy a hacer más resumen porque, bueno, tengo que predicar el día de hoy y si no, pues ya no termino, ¿verdad? Porque sigo haciendo un repaso de lo pasado. Abran sus Biblias en el Salmo 51, en el versículo 18. Salmo 51, versículo 18, para que terminemos de ver esta porción y continuemos. Salmo 51, 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahora, algo que quiero comentar, y obviamente voy a ir comentando mientras vamos leyendo, hermanos, es que cuando Dios nos restaura, cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, escuchen esto, es importante, empezamos nosotros a orar. Al tener armonía con Dios, empezamos a orar y empezamos nosotros a ver las necesidades de otras personas. Miren, algo que les voy a decir, hermanos, cuando una persona no está del todo en comunión con Dios, no sé esto cómo explicarlo, o sea, es creyente, ama a Dios y todo, pero a lo mejor esa persona solamente está pensando en sí mismo. Ajá. O sea, solamente Dios me bendice a mis hijos, a mi familia, a mi trabajo, mis necesidades, dame, ayúdame, cuídame, protégeme, yo. Pero cuando damos un paso de comunión con Dios, cuando vamos a tener más comunión con Dios, ahora ya no me miro a mí mismo, sino ahora yo miro a otros. Y es cuando yo empiezo a pedir, Señor, bendice a esa persona. Señor, ayúdame a compartirle de Cristo. Señor, toca el corazón de aquella persona. Ajá. El día de ayer les dije, fuimos al parque, fuimos a repartir folletos. Y cuando yo tengo una buena comunión con Dios, vamos a decir que creo en Él y todo, bueno, Dios, bendíceme. Voy a orar que Dios los bendiga. Pero cuando yo tengo una comunión mayor con Dios, cuando yo crezco en esa comunión, ahora yo quiero ir, ahora yo también quiero compartir. Ese es lo que yo veo. En este versículo vean cómo dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. O sea, ya no solamente por mí, sino ahora estoy pensando en otras personas. No es un enfoque nada más individual en mí, sino ahora yo pienso en alguien más. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y algo que quiero que vean es que antes de darle a Dios cualquier otra cosa, antes de darle dinero, antes de darle tiempo, antes de darle cualquier otra cosa, hermanos, primero tenemos que darle nuestro corazón. Por eso el texto dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O sea, cuando yo estoy en una buena comunión con Dios, cuando yo estoy realmente amando a Dios, cuando yo le he dado mi corazón a Dios, lo demás que yo le dé, Dios lo va a aceptar. Pero si yo nada más le doy cosas o creo que le estoy dando cosas, pero no le doy mi corazón, va a ser muy difícil que Dios acepte eso, porque lo que Dios quiere es nuestro corazón.
Entonces, este Salmo 51, hermanos, es el salmo donde David encuentra esa restauración, donde David va a Dios, donde David le pide perdón a Dios, donde David le pide que Dios utilice esta situación terrible para bendición de otros, donde David está en comunión con Dios, donde David acepta la voluntad de Dios y reconoce que el que está mal es él y que Dios nunca se equivoca en lo que hace. Somos nosotros los que tenemos que aceptar su voluntad. Ok, ahora hermanos, vamos de regreso a nuestra historia, porque nos quedamos cortos en la historia. Vamos ahora otra vez a 2 de Samuel capítulo 12, ahora en el versículo 15. Entonces, ¿recuerdan la historia que les conté la semana pasada? El pecado que cometió David con Betsabé. Recuerdan cómo el profeta Natán lo reprende. David entiende que él está mal, pide perdón. David escribe este Salmo 51, pero ahora vamos a continuar con la historia en 2 de Samuel 12:15. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Ahora vean, fíjense, no solamente oró por el niño, no solamente rogó, suplicó, ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Esta expresión habla de la humillación completa de David, donde David dice, no merezco nada, Dios, yo no soy nada. Si David ya había usado expresiones como soy un perro muerto o una pulga, David en este momento se está humillando delante de Dios diciendo, Señor, yo no merezco nada, pero te pido por la vida de este niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Ahora yo puedo imaginarme que los ancianos lo ven a David haciendo esto y lo ven vulnerable, lo ven de esta manera humillado y a lo mejor ellos mismos dicen, no, David, no debe de verte tu pueblo así, no, tú eres el rey, tú tienes que mantenerte firme en todo momento. Pero, hermanos, David está humillado delante de Dios y no le interesa lo que la demás gente piense. Quiero que entienda eso. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios y estamos sirviendo a Dios, no nos interesa lo que las demás personas pensamos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaba viendo el otro día una noticia de cómo en Cuba tenían una reunión unos hermanos en Cuba, en la isla de Cuba, tenían una reunión unos hermanos y entraron los agentes porque siempre hay agentes del gobierno y les prohibieron reunirse, los sacaron de la iglesia así a todos ellos y afuera, hermanos, hicieron un culto y empezó a llegar gente, porque como dice la Biblia es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, si tú a la hora de que comes, aunque estén todos los demás trabajadores y ellos inclusive se burlen de ti porque cierras los ojos y oras para darle las gracias a Dios, bendito Dios, porque estás haciendo lo correcto. ¿Entienden lo que digo? Si tú en algún momento en un hospital o en algún lugar tú te pones a orar y pides a Dios, aunque la demás gente te critique y diga, que estás ya vas a estar haciendo su numerito, no importa, hermano, porque tú estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y eso es lo que hizo David, aun cuando ellos lo levantaron y trataron de levantarlo, no quiso hacerlo. Ahora, no puedo imaginarme, hermanos, el intenso dolor que sentía David en este momento, la culpa que él sentía por lo que él había hecho. El saber que por su culpa ese niño estaba sufriendo y Dios le dijo que iba a morir. ¿Qué tipo de vergüenza sufriría? Y aquí me hace pensar, hermanos, que cuando nosotros hacemos lo malo, nosotros traemos dolor para otra gente inocente. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, nosotros hacemos sufrir a personas que, como decimos en México, ni la deben ni la temen. No tienen nada que ver, pero los hacemos sufrir. Esa es la gravedad del pecado. Daña nuestra alma. La daña, nos daña a nosotros,
Pero no nada más a nosotros, es como una herida doliente, como imagínense una herida llena de pus, llena de infección, que empieza a llegar a otras personas, empezamos a contagiar a otros. Y esto es exactamente lo que va sintiendo David, y esa herida contagia y contagia hasta que final mata a alguien. Es por eso que es tan grave. Y dice el versículo 18, ahí hermanos estamos en 2 Samuel 12, ahora el versículo 18, y al séptimo día, una semana, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Exactamente, hermanos. Tal como pensaron los siervos de David, este es el tipo de pensamiento que todos tenemos. Esta es la reacción que nosotros normalmente esperamos de la gente. ¿Sí o no? De los familiares, de las personas. Ahora, me llama la atención, hermanos, que a veces inclusive los creyentes, y por favor no me malinterpreten, la gente que me escucha, no me malinterpreten, no me malentiendan, no estoy criticando, estoy señalando los hechos, las cosas que pasan en la vida, porque quiero precisamente llegar a un punto aquí con David. Pero un hermano, nosotros los creyentes, cuando muere un familiar que es creyente, ahora puedo pensar a lo mejor en un familiar que es creyente, a lo mejor que Dios le ha dado una larga vida. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Salmos, dice que la vida del hombre es de 70 años. O sea, si uno ya llegó a los 70 años, vamos a decir que ya uno ha cumplido con su recorrido. Pero dice la Biblia, dice Moisés, este es un salmo de Moisés, Salmo 90, si no me equivoco, dice Moisés, pero en los más robustos, o sea, los que son más fuertes, llegan a 80 años, dice. Y aún con eso, la vida es dura, es un caminar, es un peregrinar difícil. Ahora, hay hermanos, hay gente que a veces no llega a los 80, hermanos, llega a los 85, llega a los 90. Les he contado, ¿no? Mi papá tiene 91 años de edad y está como si nada. Pero a veces, hermanos, hay gente que llega a los 80 años, 80 y tantos, creyentes que están enfermos. Y la vida de la persona enferma es una vida muy dura, es una vida de mucho dolor. Es una vida de falta de comprensión, algo terrible que a veces yo he visto, hermanos. Nuevamente, no estoy criticando, sencillamente estoy señalando las cosas. A veces hasta los familiares tienen rencillas entre ellos porque no pueden atender al enfermo. Pero cuando Dios dice, ¿sabes qué? Esta persona ya sufre mucho, esta persona ya cumplió su papel, esta persona ya les dio la oportunidad de servirles, esta persona ya les dio la oportunidad de platicar, de a lo mejor arreglar cosas que no se habían arreglado en el pasado. Esta persona, este es mi hijo que yo ya le he dado todos estos años de vida. ¿Saben una cosa? Yo ya me lo voy a llevar conmigo. Pero cuando Dios hace eso, ¿qué sucede? Muchas veces aún los creyentes, aún cuando sea creyente, se molestan. No pueden superar esa situación. O sea, quiero que vean que lo que están diciendo estos siervos en el versículo 18, lo que están diciendo, si él estaba así, o sea, no quería ni comer y estaba ahí tirado cuando el niño vivía, ¿cómo se va a poner ahora que nosotros le digamos que el niño ya murió? Y la realidad, hermanos, es que a veces cuando esto pasa, la gente se vuelve loca. La gente no encuentra consuelo, no encuentra paz, se deprime. El luto los amarga, el luto los angustia, el dolor los hunde en una oscuridad tenebrosa. El luto, fíjense, el luto de la persona, el saber que ese familiar ya está muerto, hace que esa persona de verdad, a veces casi literalmente se vuelva loca.
He visto gente, lo he dicho en otras ocasiones, he visto en varias ocasiones brincar a gente cuando ya meten el cuerpo, cuando ya meten el féretro a la tierra. He visto gente saltar, empezar a golpear en el féretro y decir, ¿por qué te fuiste? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y empezar a hacer todo esto porque no pueden aceptar lo que está sucediendo. Sin embargo, hermanos, ¿cuál es la respuesta de David? De un hombre que había ayunado, mínimo por esos 7 días, que había estado en oración y que había estado en comunión con Dios. Es completamente sorprendente. Vean el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. No tuvieron que decirle. David ve a los siervos que están platicando, por lo que David a sus siervos les dice, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Ven esto, hermanos? No estoy con esto, hermanos, criticando, por supuesto, a nadie que esté sufriendo por la pérdida de un ser querido o haya sufrido. A veces pasan meses y la gente sigue sintiendo esa herida como algo muy fresco. Y quiero decirles que el duelo de cada persona es algo individual que tenemos que respetar en cada persona. Pero sencillamente lo que estoy señalando es la actitud de David. David no hace lo que esperaríamos nosotros que hiciera. David no sale corriendo, David no toma su espada y empieza a golpear en todos lados. David no toma un cuchillo y se empieza a cortar él mismo o empieza él a gritar, a golpear contra las paredes. No hace nada de esto. No se aflige David, no se deprime más, no se angustia. No lo vemos llorando por toda la casa. No le reclama a Dios con enojo diciendo, ¿por qué te lo llevaste, Dios? Si él era un bebé, él no había hecho nada, me hubieras llevado a mí, que alguien venga y que me golpee o que me quiten la mitad del reino. No vemos a David haciendo nada de eso, porque David había sido restaurado y David está entendiendo que Dios, hermanos, no se equivoca. Que cuando Dios hace algo, no se equivoca. Que a pesar de que lo que nosotros veamos sea algo terrible, Dios no se ha equivocado en lo que ha hecho. Y solamente cuando nosotros tenemos una comunión muy fuerte con Dios, podemos llegar a entender esto. Que los que nos equivocamos somos nosotros. Dios nunca hace nada al aventón, Dios no hace nada irresponsablemente, Dios no hace cosas locas y Dios tiene una razón para todo lo que Él hace. Es como si David hubiera aceptado, hermanos, estas palabras de Mateo 6:10. Es como si David hubiera dicho, venga tu reino, Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Lo que tú quieras hacer, Señor, yo lo acepto, que sea así. Como otro gigante de la fe dijo Job, cuando Dios le quitó todo, hermanos, cuando Dios le quitó absolutamente todo lo que él tenía, sus hijos, su dinero, todo lo que él tenía, y Job dijo así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Y qué dice Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí puede ver cómo cuando estamos en esa restauración, nuestro discernimiento espiritual es superior. Ahora estoy hablando en este texto acerca de Job, un hombre que no había hecho nada malo. Dice la Biblia que era un hombre recto, perfecto en sus generaciones. Es decir, él inclusive dice la Biblia que ofrecía holocaustos todos los días por sus hijos, pensando a lo mejor habrán hecho algo mal. Era un hombre que de verdad tenía comunión con Dios. Y cuando le viene todo esto, y pudo haber gritado y pudo haberle dicho, Dios, ¿por qué? Si yo soy un hombre que te ama, ¿por qué me pasa a mí? Job responde, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
aceptando la voluntad de Dios. Lo que quiero que entienda, hermano, es que esa comunión con Dios, ese estar muy cerquita de Dios, nos coloca en un nivel espiritual diferente. No quiero ni imaginar, hermanos, el dolor de Job, de perder todos sus hijos, de perder todo lo que tenía, de tener una sarna perversa en su cuerpo que se rascaba inclusive con piedras, que inclusive le salían gusanos. No quiero ni imaginar lo que estaba sufriendo, pero él tenía una visión espiritual superior. Podía haber un plan de Dios. Y lo que dice, hermanos, es lo que diría alguien, por ejemplo, como cuando, no sé, Werner, cuando nos astillamos, ¿no? Trabajando con madera y decimos, no fue nada, ¿no? Eso no es nada. Nos hacemos una cortadita, ¿no? Pedro, en el trabajo y decimos, no, no es nada. Nos quieren echar mertiolate. Bueno, pues échale mertiolate, pero no es nada eso. Eso no es nada. Como si fuera un rasguño nada más. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Y en el versículo 21, hermanos, nuevamente estamos en 2 Samuel 12, en el versículo 21, y le dijeron sus siervos, a David por supuesto, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. ¿Qué dicen ellos? No entendemos. O sea, David, ¿por qué tu reacción no es la que esperábamos? David, hermanos, de veras que había hecho algo inaudito, algo que no se había visto jamás. Según esta doctora, esta psicóloga que ven ustedes ahí, que se llama Elizabeth Calvert Rose, es la llamada madre de la tanatología. Ahora, ¿qué es tanatología? Es una rama de la psicología que estudia lo relacionado a la muerte y al proceso de morir. Esta mujer estudió cuál es la reacción de la gente y cuáles son los pasos por los que la gente va cuando un familiar o cuando un ser querido muere. Y ella habla de 5 etapas que suceden en la vida de una persona cuando sufre la pérdida de un ser querido. Voy a ir muy brevemente por estas etapas. La primera es la de la negación. Es el shock inicial y la respuesta de incredulidad ante la noticia de que un ser querido ha muerto. Es cuando decimos, no puede ser. No, lo que me estás diciendo no te lo puedo creer. Que haya muerto, no es verdad. Es cuando decimos, es que la semana pasada hablé con él, estuvimos platicando, nos estuvimos riendo. No puede ser que esté muerto. Algunas personas, hermanos, al estar en esta etapa, inclusive frente al féretro, o sea, el cuerpo ya está en el féretro y la gente dice, es que se está moviendo, es que se movió, lo vi que está respirando, abrió los ojos. La gente inclusive en esta etapa de negación, hermanos, no pueden creer que la persona haya muerto. Después viene la etapa de la ira, que realmente esto no es en un orden, ¿ok? Solamente voy a mencionar las etapas, pero no son necesariamente en un orden. Pueden ser en este orden o pueden ser en un orden diferente. Cada persona es distinta. Es la frustración, el enojo, que puede surgir como la respuesta, la rabia ante lo que ha sucedido. Es aquel donde la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? ¿Por qué Dios permite tal cosa? Esta es la etapa donde la gente culpa a Dios y le dice a Dios, Señor, ¿por qué te lo llevaste? No tenías que haber hecho eso. ¿Por qué hiciste eso? Porque tú no dice tu palabra que eres bueno y que nos das cosas buenas. ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? En el dolor la gente arremete contra Dios. No importa las condiciones. Y no pueden ver tampoco la bendición, hermanos. Quiero decirles una cosa. Si un hijo de Dios
parte con el Señor, ¿va a estar peor o va a estar mejor? Mejor. Si una persona que estaba enferma de cáncer, hermanos, un creyente, un hijo de Dios, una hermana en Cristo que estaba enferma de cáncer, parte de la presencia de Dios, ¿allá en el cielo va a seguir teniendo cáncer, hermanos? No. Ha sido curada. ¿Se dan cuenta? ¿Lo creemos? ¿De verdad lo creemos? Esta es la parte de la ira. Después viene una parte que le llaman la negociación. Y la negociación es cuando se busca de alguna forma mitigar el dolor. Es cuando a lo mejor la gente empieza a pensar, si no hubiéramos hecho tal cosa, o inclusive haciendo promesas hacia el futuro. Pero te juro que en tu memoria, dice la gente, voy a empezar una fundación para la cura, por ejemplo, contra el cáncer. No me voy a quitar jamás esta medallita que era tuya, porque la voy a llevar conmigo por toda la vida. Esta sería la negociación, como diciendo, esto voy a hacer para sentirme un poco mejor. De ahora en adelante, mucha gente es donde dice, no voy a volver a probar una gota de alcohol. Es ese negocio, ¿no? Ese trato que estoy haciendo para que de aquí en adelante yo me voy a sentir mejor. Otra etapa, hermanos, es la etapa de la depresión, cuando se experimenta una profunda tristeza, una desesperanza ante la realidad de la pérdida y la ausencia de aquella persona que se ha perdido. Es aquí donde la gente dice, ¿verdad? Como dijo José Alfredo Jiménez, no vale nada la vida no vale nada, ¿no? ¿Para qué quiero la vida sin ella? Esta vida sin ti no tiene ningún sentido. Mejor me hubiera muerto yo. Y es donde la gente, hermanos, muchas veces se queda ahí por mucho tiempo en esta depresión, hasta que viene a la fase que le llaman la fase de la aceptación. Cuando la persona entiende, era lo mejor, estaba muy mal, tenía una calidad de vida terrible. La realidad es que ya no podíamos nosotros sostenerle económicamente. La realidad es que habíamos hecho muchos malabares para que entre toda la familia le atendiéramos, pero era muy difícil. El lugar donde se tenía era un lugar muy lejano y no podíamos tener el acceso. Y Dios hizo lo correcto. Dios no se equivocó. Y ahora está en la presencia del Señor. Cada persona, hermanos, va a vivir estas etapas de formas distintas, en un orden diferente, pero lo que yo quiero que vean es que David se brincó todas las etapas para llegar ¿a qué? A la aceptación. ¿Sí ven? O sea, el niño muere y a David no lo vemos deprimido, no lo vemos negociando, no lo vemos con ira, no lo vemos tampoco diciendo, no puede ser. David sencillamente, ¿qué hace, hermanos? Acepta el hecho de que ese chiquito partió a la presencia de Dios. Y responde en el versículo 22 a sus siervos, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Muy lógico, ¿sí o no, hermanos? Ahora, no piensen, qué desalmado. No, es la realidad. Podemos traer a los muertos nuevamente para que vivan, hermanos. Solo Jesucristo puede hacer eso, pero nosotros no lo podemos hacer. Y luego dice David, ¿podré yo hacerle volver? ¿Puedo yo traer de regreso al niño? Y David dice una realidad, yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿De dónde tiene David este discernimiento? Dios lo había restaurado, Dios lo había confortado, y David, hermanos, está tomado de la mano de Dios. Y quiero que entienda eso, cuando estamos tomados de la mano de Dios, nuestra visión espiritual es diferente, podemos ver una realidad clara
y entender las cosas. David sabe que su hijo no puede regresar. David sabe que su hijo se ha ido con Dios. David sabe que su hijo ahora está en un lugar mejor. David sabe esto, hermanos. Ahora, mi pregunta es, ¿el cielo es real para nosotros, hermanos? ¿De verdad creemos que vamos a ir a Él? ¿Creemos que cuando un hermano, un creyente de Cristo, un familiar que es creyente, parta, va a ir a la presencia de Dios? ¿Es real eso para nosotros? Amén. Y que un día, hermanos, nosotros también iremos ahí. Es decir, si no viene el Señor antes, un día nosotros pasaremos por esto. El verdadero creyente, hermanos, tiene este discernimiento espiritual. Vean estas palabras que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo dice, porque para mí, si quieren leerlo conmigo en voz alta, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, vean el discernimiento de Pablo. Y no son palabras solamente. Quiero recordarles, hermanos, que Pablo fue decapitado. A Pablo le cortaron la cabeza. Fue precisamente Nerón el que ordenó que le cortaran la cabeza. Pero Pablo murió, hermanos, con esa fe, con esa confianza. Estas no eran palabras nada más bonitas, poéticas. Era la realidad. Él mismo dice en esta carta de Filipenses, partir con el Señor sería muchísimo mejor porque voy a estar con Él, ya no va a haber problemas, no va a haber dolor, no va a haber nada, no va a haber sufrimiento de ningún tipo, pero yo quiero estar todavía aquí por ustedes, dice Pablo. Me es conveniente estar aquí para compartir la palabra, para ayudarlos a crecer espiritualmente. Ese es un discernimiento espiritual. En el caso de David, hermanos, David pudo haberse deprimido. O sea, pudo David haber pensado, no voy a ayudarle a andar en bicicleta. Bueno, en ese tiempo no había bicicletas, ¿verdad? Pero déjeme ponerlo en el tiempo de hoy. No voy a enseñarle a andar en bicicleta. No lo voy a ver crecer. Nunca voy a escuchar que mi hijo me diga papá. Piensen en todos los momentos hermosos. Esta semana estuvimos juntos con nuestras hijas, con nuestros yernos, con nuestra nieta. Y le decía, por ejemplo, a James, al esposo de mi hija Keila, le estaba contando de historias de cuando Keila era chiquita, ¿no? Porque a veces cuando veo a mis hijas me recuerdo de momentos en la vida, ¿no? Enseñarles a andar en bicicleta, andar correteando a Zoar atrás de el Grinchy, ¿no? Del perro, pasar por Zoar a la escuela y traerla y luego llegar a la casa y verla brincar. En aquel tiempo teníamos un brinca-brinca. Le estaba contando a James, por ejemplo, cuando venimos aquí, la primera vez que venimos a Estados Unidos, yo vine a estudiar una maestría y venimos a trabajar también con la gente hispana. Un hermano que vio a Keila, un hermano grande de edad, vio a Keila y dijo, es la niña más bonita que he visto en mi vida. Esas fueron las palabras del hermano americano cuando viejito, ¿verdad? Cuando ve a mi hija que le dice, le habló hasta a su esposa para decirle que era la niña más bonita que había visto en toda su vida. David pudo haber pensado, yo no voy a ver nada de eso. No voy a ver a mi hijo graduarse de la escuela, no lo voy a ver a mi hijo casarse y deprimirse, hermanos. Espero en Dios que nadie estemos pasando por un periodo de luto y que lo que estoy hablando como decimos, curando en sano, ¿verdad? Pero hermanos, la gente a veces empieza a pensar en todo lo que pudo haber sido y no fue. David no hizo eso. David no hizo nada de esto. David, hermanos, acepta la voluntad de Dios porque él tiene esta comunión con Dios. Y por esa consolación, por esa restauración, David pudo darle consolación a Betsabé. El versículo 24 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo, y llamó su nombre nada más y nada menos que ¿quién, hermanos? Salomón, el que llegó a ser el rey más rico que existió o que ha existido en la historia de la tierra, hermanos, al cual amó Jehová. Ahora, yo quiero aquí darle una vuelta de tornillo, no sé si me explico, hermanos. Quiero darle un giro a la historia aquí.
algo inesperado, algo que no creo que ustedes estén esperando. Pero aquí quiero hablar un poquito de Betsabé. Porque ya hemos hablado mucho de David, ¿no? En algunas ocasiones que he escuchado a alguna persona predicar de David y Betsabé, hermanos, he escuchado que pintan a Betsabé como una seductora, oportunista, pero yo más bien pienso que ella fue una víctima. A todas luces, yo veo que David abusó de su poder como rey, se encendió en su lujuria, y tal vez lo que voy a decir no les va a gustar, hermanos, pero yo creo que David violó a Betsabé. Yo creo que Betsabé no tenía oportunidad de decirle no al rey. Bueno, imagínense que el presidente nos llama, no, tienes que ir a presentarte. ¿Quién de nosotros va a decir, no, yo no voy? Y menos en el tiempo donde si alguien no obedecía, le podían cortar la cabeza. Hoy a lo mejor podemos meter abogados o no sé, para defendernos. Pero ¿por qué digo esto? Déjenme recorrer un poquito la historia. Sabemos en el capítulo 11, hermanos, que se menciona la historia, en un capítulo antes del que estamos, que Betsabé se estaba bañando por la tarde, lo cual era la costumbre de aquel tiempo. O sea, Betsabé no estaba haciendo nada que fuera de lo ordinario. Y se bañaban en la tarde, cuando caía la tarde, hermanos, porque deben recordar que en ese momento no había tanta luz. Y lo hacían por pudor, por discreción. ¿Por qué? Porque quiero recordarles que no existían los baños como ahora. Ahora nosotros nos podemos bañar a cualquier hora, ¿no, hermanos? Si al rato usted va a su casa y quiere cortar la hierba de su patio y termina todo sudoroso y ya está oscuro, no hay ningún problema. ¿Por qué? Se mete al baño, hay agua caliente, se baña, tiene champú, tiene todo y ya, ¿no? Pero en ese tiempo no era así. No había un cuarto dedicado para que fuera el baño. De hecho, no sabemos si estaba completamente desnuda o se cubría como una tela, porque en aquel tiempo muchas mujeres cuando se bañaban se cubrían con una tela. Por supuesto, no tenían la privacidad, hermanos, que nosotros tenemos hoy en día. Porque no sabemos dónde se estaba bañando. Es posible que estuviera bañándose junto a un manantial. Nuevamente, porque no había los baños que nosotros tenemos. El historiador Flavio Josefo, este historiador, hermanos, que escribe la historia de los judíos, en su libro que se llama Antigüedades Judías, él dice que David vio a la mujer lavándose en su propia casa. Este hombre, historiador de aquel tiempo, él dice, no es algo que está escrito en la Biblia, pero lo menciono como una autoridad histórica, como alguien que escribe de la historia, que narra la historia, y le dice que la mujer, que Betsabé se estaba bañando en su casa. Es probable que este baño fuera un baño de purificación, porque las mujeres, hermanos, después de su periodo, ellas tenían que bañarse. Y esto explicaría por qué Betsabé estaba en un momento fértil, que cuando David la toma, ella se queda embarazada. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Ahora, es David el que la manda a traer. Y es muy probable, hermanos, que Betsabé no supiera que David estaba en el palacio, porque su esposo se había ido a la guerra, ¿se acuerdan? Su esposo era Urías. Segunda de Samuel 11:1 nos dice claramente que era común, el conocimiento común, que en ese tiempo los reyes salían a la guerra. ¿Qué pensaría Betsabé? Pues que el rey se había ido a la guerra, porque Urías se había ido a la guerra. Además, hermanos, Betsabé es identificada en la Biblia por su parentesco con dos hombres, y no cualquier hombre. Dos hombres. En 2 de Samuel 11:3 se dice que su padre era Eliam. Era uno de los guerreros más destacados de David. David tenía su ejército, pero tenía 30 guerreros, hermanos, que eran los paladines, los más valientes. Y de estos 30,
Uno de ellos era Eliam, segundo Samuel 23:34. El otro paladín de estos 30 era Urías, el esposo de Betsabé, segundo de Samuel 23:39. Ahora, la Biblia los describe como hombres de valor y de honor. Por lo tanto, si la Biblia identifica que ella era parienta de estos hombres, hermanos, esto nos habla de la dignidad que tenía Betsabé, porque de otra manera no se hubiera mencionado ningún hombre. Las mujeres que no tenían una dignidad, una buena reputación, no se les asociaba con ningún hombre. No solo eso, sino que después cuando Salomón escribe, hermanos, Salomón escribe en Proverbios 1, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección ¿de quién? De tu madre. ¿Y quién fue la madre de Salomón? Betsabé. Y le enseñó correctamente, ¿no? Por lo que nosotros vemos. La palabra madre, hermanos, se menciona 15 veces en el libro de Proverbios. En 31 capítulos, 15 veces. De alguna forma, esta mujer tuvo influencia y una influencia muy buena en la vida de su hijo Salomón. No solo eso, en la genealogía del Señor Jesucristo, hermanos, se mencionan 4 mujeres. Estas mujeres son Tamar, son Rahab, son Ruth, y sin embargo, Betsabé no se menciona por nombre. Betsabé se menciona como la mujer de Urías. Parece, hermanos, que este pecado estuvo como una lacra, como algo pegado a la vida de David todo el tiempo. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Esto no se lo pasaron a David. Es decir, el pueblo siempre tuvo presente esto, que David había pecado con esta mujer. De hecho, tan es así que en Primera de Reyes 15:5 dice de la siguiente manera: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Fíjense lo que dice este texto. David había sido un hombre que había amado a Dios y que había obedecido a Dios, pero dice: salvo lo tocante a Urías, Eteo. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque si alguien estaba sufriendo en medio de todo esto, ¿quién era quien estaba sufriendo más? Betsabé. Betsabé. No David. Betsabé había sido violada por David. David nada más la mandó traer y la tomó como mujer. Así nos dice la Biblia. Yo llamo a eso una violación. Su violador fue el que mandó matar a su esposo. ¿Qué les parece eso, hermanos? La Biblia nos dice, por lo que dijo Natán, ¿no? En el capítulo 12, ¿se acuerdan la semana pasada que ella era la corderita? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Cuando dice, este hombre tenía una corderita que la amaba, que comía de su bocado, que comía de su mano. O sea, no me describe el pasaje una situación donde Urías y Betsabé se estaban peleando y no se querían, no. Me describe una relación de amor. Y vino este otro, dice, y tomó la corderita. Y Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. No solo eso, David la tomó por mujer, después tiene un hijo con esta mujer, y esta mujer llamada Betsabé ve que su hijo se muere. O sea, ¿no sería como para volvernos locos? ¿No sería esto, hermanos, para que cuando alguien ve una cosa así se vuelva loca o se aviente por un desfiladero? Espero que nadie vaya a hacer eso, ¿verdad? Pero estoy sencillamente hablando de la reacción de una persona cuando se enfrenta
a una tragedia y luego viene otra tragedia y tragedia tras tragedia. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Y vuelve a otra situación y no se termina. ¿Cómo se sentiría esta mujer, hermanos, de que la tomara el hombre que abusó de ella, que después mató a su esposo? Ahora, en todo esto, hermanos, no tenemos la historia del lado de Betsabé. No tenemos ningún capítulo donde digamos, bueno, y Betsabé dijo esto. No hay nada que ella nos diga. Pero puedo imaginar que estaba completamente devastada. Y podríamos inclusive añadirle a eso, y todo eso le pasó solamente por ser hermosa. O sea, ese era su mal, el ser una mujer tan preciosa. Betsabé también pudo haber dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero no vemos en ninguna parte, hermanos, que Betsabé haya hecho eso. Ahora, esto que voy a decir, a lo mejor va a sonar, y de hecho suena muy, muy loco lo que voy a decir, pero he encontrado mucha gente, hermanos, que viven deprimidos. Escuchen lo que voy a decir, porque no perdonan a Dios. Ah, caray, van a decir, ¿cómo? Los que tenemos que ser perdonados somos nosotros, no Dios. Pero esa gente piensa, hermanos, que Dios se equivocó. Esa gente piensa que Dios hizo algo que estuvo mal. Cuando toda la gente, por ejemplo, que dice, ¿por qué sufren los que son buenos? ¿Por qué tiene cáncer una niña inocente? ¿Por qué pierde a su madre un niño de 9 años? ¿Por qué muere de leucemia una madre cuando tenía cinco hijos? Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que a veces hay gente que empieza a culpar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tú? Y lo que terminan haciendo es deprimiéndose, enojándose con Dios y diciendo, yo no te voy a perdonar. Conozco gente que inclusive se ha apartado de Dios cuando viene una situación dura en su vida. Como si Dios se equivocara. Pero nuevamente Dios no se equivoca, hermanos. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y cuando Dios hace lo que Él haga, Él tiene una razón. Él tiene un motivo. Puede ser la bendición en mi vida o la bendición en otras personas o la bendición que va a venir después de ese periodo de restauración. ¿Entienden lo que digo? Pero no debemos, hermanos, enojarnos contra Dios. No debemos tener nosotros un enojo y decir, ¿por qué lo hiciste? Y apartarnos de Él. Y llegar a tener una actitud como que no podemos perdonar lo que Dios nos haya hecho, como si nosotros fuéramos perfectos. Cuando realmente el que es perfecto es Dios. Pero no solo eso. Cuando muere el hijo de David y Betsabé, es el momento perfecto para que David y Betsabé se odien a muerte. ¿Sí sabe que cuando vienen las tragedias, hermanos, los matrimonios se divorcian? Cuando muere un hijo, cuando viene una situación difícil, se divorcian. Cuando viene el dolor, se culpa siempre al otro de todos los sufrimientos, y a partir de ese momento el otro va a tener culpa de todo lo que suceda. A partir de ese momento voy a ser un juez contra esa persona y voy a ser despiadado, escudriñando hasta el último detalle, viendo las mínimas cosas para siempre estarle diciendo, tú eres culpable, tú estás mal, tú eres un tonto, tú no sirves, todo lo que haces está mal, y no voy a descansar hasta ver tu vida miserable. A partir de ese momento las palabras son de enojo, las formas son groseras, no se desaprovechará ni un momento para hacer sentir mal a la otra persona. A partir de ese momento, llanto, depresión, dolor, tristeza, pleitos, palabras hirientes, rencores, menosprecio, odio. Aún en lo que podía ser disfrutable, aún en un paseo se va a encontrar hiel, la risa se va a convertir en llanto, las noches no van a tener descanso, porque no encontramos consuelo. Porque como decimos en México, ni el sol me calienta. La situación ha sido terrible para mi vida, no la puedo aguantar. Y es por eso, hermanos, que necesitamos restauración. Es por eso que necesitamos restauración. Por eso el texto no es un texto trivial, hermanos. No es un texto nada más puesto ahí.
Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Porque en este momento, en este texto, vemos una luz de esperanza. Es como dice el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Porque en este texto yo puedo ver que Dios nos levanta, hermanos, de donde nosotros nos encontremos, del dolor más terrible, de la situación más horrible que estemos viviendo. Dios nos levanta y Dios nos da fortaleza y nos afirma nuestros pasos para seguir caminando adelante con Él. ¿Quién hace esto, hermanos? Dios. Dios es el que enderezó mis pasos. Dios es el que nos ayuda. ¿Significa esto que a partir de entonces va a ser todo miel sobre hojuelas, hermanos, y que todo vamos a leer después de este pasaje y vivieron su vida felices por siempre? No, no. Lo que a David le venía era terrible. Iba a venir después la situación de Amnón y Tamar. Iba a venir después Absalón con todas las terribles cosas que hizo. Sin embargo, hermanos, de alguna manera puedo decir que Dios había restaurado en ese momento la vida de David para todo lo que viniera adelante. Dice en Mateo 7:25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Somos humanos, hermanos. Somos pecadores, cometemos errores, fallamos, defraudamos, caemos en las tentaciones del diablo y por eso necesitamos restauración. La vida es dura, hay gente mala, nuestros hijos son atacados continuamente con invitaciones a pecar, son el blanco favorito del diablo. Tenemos problemas económicos, vivimos en un mundo lleno de dolor, con gente que es muy abusiva y perversa y no respeta la vida de los demás. Y estoy hablando, hermanos, de gente de los carteles, de políticos, de padres, de jefes, de todo tipo de persona. Enfermamos, gente que queremos enferma y muchos mueren. Y nosotros aún tenemos, hermanos, un tiempo de partida de esta tierra. Por todo eso necesitamos, hermanos, al buen pastor. Por eso necesitamos al buen pastor. Porque dice la Biblia, confortará mi alma. Van a venir cosas difíciles. Y a lo mejor ya tuvimos muchas, ¿no? Si me pongo a platicar con cada uno de ustedes, a lo mejor tienen historias que contarme de todo lo que han pasado. Pero debemos recordar, hermanos, que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto, que Él nos ama siempre y que Él tiene un plan perfecto, aun cuando nosotros no entendamos lo que está sucediendo. Que no debo enojarme contra Él como si yo fuera el perfecto y Él el que se equivoca. Que no debo yo de enojarme y no perdonarlo como si yo soy el rey de reyes y Él es el que ha hecho lo malo. Pero al contrario, yo soy el que hace lo malo y aun cuando yo no acepto su voluntad, yo soy el que hace lo malo. Necesitamos a Dios, hermanos. No deberíamos de salir a la calle sin encomendarnos a Dios. No deberíamos atrevernos a vivir sin tener una comunión con Dios. Lo necesitamos a Él todo el tiempo. La semana pasada leíamos el Salmo 80 y vean cómo dice el Salmo 80. 3 veces repite la misma frase: oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Solamente ¿quién nos puede restaurar? Dios. Y luego en el versículo 7 repite la idea. Ahora vean lo que dice: oh Dios de los ejércitos. Le añade algo más. No solamente dice Dios, sino ahora de los ejércitos. Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué de los ejércitos? Porque Dios tiene todo un arsenal. Porque Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es tu problema? Enfermedad. ¿Tienes algo grave? Tus hijos. ¿Cuál es tu problema? La situación de economía. ¿Cuál es tu problema? Una situación, no sé, de un estatus que tú estás buscando. ¿Qué es lo que hay en tu vida? Dios tiene todo un arsenal para bendecirte en lo que haga falta. Pero no se queda ahí. Versículo 19, todavía agrega algo más. Ahora que dice:
oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora que menciona ese nombre que estudiamos, ¿se acuerdan? Jehová, el eterno Dios, yo soy, yo fui o yo he sido y yo seré. Ese Dios que puede recrear la realidad, que crea y que recrea. Ese Dios que tiene todas las riquezas en su poder, Él nos puede restaurar. Así que mi pregunta es, ¿cómo está tu alma? ¿Necesitas restauración? ¿Necesitas consolación? ¿Necesitas a lo mejor exprimir un pus que está ahí en tu corazón que tienes que sacar para que Dios sane algo, alguna herida que hay en tu alma? ¿Hay alguna situación en tu vida que tú sientes que ha sido algo muy injusto, que tú no has estado en paz? Necesitas ir a Dios. Es la oportunidad para hacerlo. Oye, hermano, oye, hermana, es la oportunidad para ir al buen pastor.